Álava está conectado. Señor Álava. Bueno, vamos con el siguiente. Andrade. Sí, Miss. Muy bien. Hola. Hola, a ver, Andrade, le voy a hacer una pregunta. Okay. Le rogaría, por favor, que active la cámara, Andrade, no sea malito. Sí, Miss. Estaba diciendo a mi familia que haga silencio. Importante. Por favor, hagan silencio. Pero Chuta, tampoco se María. pelea ahí en la casa. Hola. Ya, muy bien. Muy bien, Andrade. Dígame, ¿qué es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Facilito. Miss, no le escuché. ¿Podría, por favor, responder, ¿Qué es repetirme la el pregunta? Tribunal de Conciliación y Arbitraje? El Tribunal de Conciliación de Arbitraje. A ver. Es un medio para resolver conflictos. No es un medio propiamente, es ¿Me un escuchó? Miss, ¿me organismo. escuchó? ¿Cómo está conformado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Miss, ¿me escuchó? Sí, lo escuché, parece que usted no me escucha a mí. Le dije que no es propiamente un medio para resolver conflictos y que en todo O caso, sea, es para resolver, es una vía para resolver conflictos fuera de lo judicial, en el ya, ¿y cual cómo está está conformado por conformado este 5 tribunal? miembros. Por 5 miembros. Muy bien. ¿Qué son? Eh, sería serían los dos trabajadores que en Dos. este caso estarían involucrados y los dos trabajadores, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Hola, ya, los dos Siga hablando, siga hablando. trabajadores, eh, los dos empleados e inspectores, el inspector de trabajo, o sea, los dos trabajadores que están involucrados. El inspector de trabajo y me falta y y los vocales de los trabajadores los vocales y los presidentes del grupo. A Ay, ver, ¿cómo no. se llama el grupo? El Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el órgano de la Administración de Justicia en materia laboral colectiva. La propia Yeah. Constitución dice, acuérdense que los conflictos colectivos de trabajo se conocerán y resolverán a través de un tribunal de conciliación y arbitraje. Ay, no le... Estos tribunales de conciliación y arbitraje están compuestos por 5 miembros, 2 vocales designados por el empleador, 2 vocales designados por el trabajador. No son los trabajadores invitados, son vocales externos, no son trabajadores, son designados por el comité y el inspector de trabajo que lo preside. son designados. Tiene 8, Andrade. Ya, mis gracias. Arévalo. Hola, buenas noches, abogada. Buenas noches. A ver, Arévalo, dígame una diferencia entre un comité de empresa y un comité especial. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un comité de empresa y un comité especial? La diferencia es que la tenía, ¿Perdón? que es representar a los trabajadores en caso de inexistencia de comité de empresa. Ese es el Perdón, comité especial. ya, y el comité de empresa.
de la empresa es la atención. Es la que cuenta con atribuciones especiales y que no hay otras asociaciones. ¿Como cuál función especial? O sea, yo lo entendí como asociaciones más representativas. Ya, tiene 9. Borbor. La diferencia básicamente entre un comité de empresa y un comité especial es que el comité de empresa sigue todo el trámite de constitución normal de una organización sindical. El comité especial, como bien dijo su compañera, surge cuando no existe conformado un comité de empresa y es imperativo que los trabajadores estén asociados porque hay una vulneración de derechos inminente. A ver, Borbor, ya lo veo que estoy conectado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la organización sindical que puede presentar pliego de peticiones? ¿Cuál es la que tiene entre sus atribuciones esto de comparecer en conflictos colectivos de trabajo o presentar pliegos de peticiones? A ver, repítamelo despacito, abogada, por favor. ¿Cuál es? Active su cámara, Borbor. ¿Está activada? Ah, ya, ahí salió. ¿Está activada? ¿Cuál es la asociación de trabajadores que tiene competencia para presentar pliegos de peticiones o comparecer en conflictos colectivos de trabajo? El Comité Central Comité de empresa. de Empresa. Comité Central de Tiene Empresa. 8. Chancay. Gracias. Presente. ¿Dónde está? Ah, acá está Chancay. Ya. ¿Cuál es la obligación o qué rol cumple el empleador ante las organizaciones sindicales? Obligación ante las organizaciones sindicales. Obligaciones en temas sindicales por parte del empleador. ¿Qué obligación tiene el empleador en materia sindical? Bueno, aquí sería las obligaciones ante... ¿Me podría repetir, por favor? Lo que estoy entendiendo ¿cuáles son las obligaciones del empleador en materia sindical? Ya, respetar asociaciones, obligaciones de los empleadores. Ya, conceder permisos sindicales. Muy bien, gracias. Tiene 10. Gracias. Chávez. Julio. Chávez no está. Chimarro. Presente, Miss. A ver, Chimarro. ¿En qué marco regulatorio o en qué documento consta cómo se ejerce la representación legal de una organización sindical? ¿En qué marco regulatorio? ¿En qué está? Exacto. Consta cómo se ejerce la representación legal de una organización sindical. Si a usted le dicen, abogado, ¿y dónde encuentro qué funciones tengo, cómo ejerzo la representación legal de una organización? Usted le dice, busque en punto, 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 punto. ¿En un estatuto? Excelente, en los estatutos. Chiriboga. Presente. Ahí está, Chiriboga. Explícame el principio de libertad sindical. Ya, el principio de libertad sindical quiere decir que, que los trabajadores tienen libertad para pertenecer a una asociación o a un sindicato. ¿Para qué, perdón? Nadie nos... ¿Mande? ¿Tienen libertad para qué? Se le cortó. Es la libre elección
que tienen los trabajadores para pertenecer o no a un sindicato. Muy o a bien, una gracias. asociación. Cobo. Presente. Ya. Em, ¿El derecho para poder asociarse es solamente de los trabajadores o también del empleador? El derecho para poder asociarse también puede asociarse a los empleadores. ¿Cuántos se requieren en número mínimo? 3 empleadores. Muy bien. Tiene 10. Duarte. Buenas noches. Mis, No la veo. Ahí está. Duarte. ¿Cuándo el número de miembros de una organización sindical amerita que la organización se disuelva? cuando es el menos del 30%, de 30 trabajadores. No, le vimos la clase pasada. No es un motivo de disolución que tenga menos de 30 trabajadores, sin embargo, sí, si tiene menos del 25%. Exacto. Tiene 5, no me respondió bien. Echanique. Presente, abogada. Dígame 2 requisitos de constitución de una organización sindical. ¿Me puede repetir la pregunta que se trabó? Requisitos de constitución de una organización sindical. Podría ser velar por los derechos de los trabajadores. Requisitos de constitución. ¿Qué papeles tienen que llevar al Ministerio de Trabajo para poderse constituir? Ya, debe tener los miembros suficientes para poder constituirse. Debe tener trabajadores. Documentos. ¿Me escuchó? Documentos, ajá. Actas constitucionales, o sea, debe tener todos los miembros suficientes para poder constituirse como una asociación. Ya, pero ¿en qué documento se ve plasmado si tiene o no tiene cantidad de trabajadores? Deben también, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ya, deben también tener todos sus números de miembros, sus 30 trabajadores, Echanique, está sobre bien la lo que acta, usted me dice. Está bien lo que usted me dice, pero sobre imagínese que los la trabajadores le asamblea, dicen, abogado, ¿qué documentos tengo que llevar? Documentos. los estatutos, Ya, estatutos es uno, ¿qué más? acta constitutiva, puede ser, ¿Acta constitutiva de qué? Está de los, bien, pero ¿de qué? del Completo. sindicato, del sindicato, que se presenta Muy ante bien. el Ministerio de Trabajo. Tiene 9 porque es medio complicado sacarle la respuesta. Garcés. Presente, doctora. Garcés y su cámara. Ah, ahí está. Ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la Asamblea General de Miembros de una organización sindical? ¿O cuál es la finalidad de que haya estas asambleas generales de los miembros de un sindicato, por ejemplo? La Asamblea General, ¿Para qué sirve? cuando hay conflictos, ellos son los que solucionan los conflictos que hay en el sindicato. ¿Cómo cuál? Cuando, por ejemplo, está formado el sindicato de trabajadores y existe algún conflicto interno entre ellos, la asamblea ayuda a disipar estos conflictos. No, pues no es la función principal, pero pues, tiene 10. Gracias. Guerrero. Guerrero, ¿no está por ahí?
Ya, déjeme terminar de tomar lista, tomar asistencia, tomar lección y ya regreso con usted. Guerrero no está. La elección es hoy, si acaso. Y Sasa. Doctora, buenas noches. Lo escucho, pero no lo veo. Me imagino que se está cargando. ¿Aló? ¿Me ve? Y Sasa. Buenas noches. Déjeme cambiar el diseño aquí. Y Sasa, no lo veo. Yo sí la veo. ¿Ustedes ven a su compañero Isasa? Sí, Miss, yo sí lo veo. Bueno, Sí, se lo ve, vamos a... abogado. Qué raro. Está raro, ojo, no por mi computadora, que no sé qué le pasó. Pero bueno, no importa. Avanzamos con Isasa. ¿Quiénes eligen los representantes de los trabajadores, o sea, los dirigentes sindicales? ¿Entre quiénes se eligen? ¿O quiénes pueden votar para poder elegir a estos representantes de los trabajadores? Todos, Es súper obvia la respuesta. todos los trabajadores tienen derecho a elegir a su representante. Muy bien. Santa Cruz, guárdese el no es Santa Cruz. Alguien está mandando un voice, envíelo después. Muy bien, Isasa. Abogada, yo no tengo enviando nada. No, por eso dije, no es usted. Sale su nombre, pero no es usted. Sale, es otra imagen. Está rarísimo ahorita. Pero alguien, el que está enviando un voice, deje de enviar ahorita voice porque no estamos en momento de usar el celular. León. Abogada, buenas noches. León Salazar. Ahí está, León. ¿A quiénes se les descuenta la cuota sindical? Por ejemplo, en las empresas privadas se les descuentan a las personas afiliadas y a los no afiliados. Muy bien, esta es su respuesta. Masa. Buenas noches, mi presente. Buenas noches, abogada. Sí, estoy. Ahí está. Active su cámara, por favor. Masa. Activada. Ustedes sí la ven, qué raro está mi internet para eso hoy día. Activada, sí. La tengo activada a mí. Déjeme ver si cambio aquí esto. Doctora, así se la ve a la compañera Massa. Sí, parece que hoy día mi computadora está un poquito maluca. Porque yo lo escucho así como que súper cortada, se le ve friciada también. Es más, cuando habló mi compañera León, tampoco lo pude escuchar. Sí, pero bueno, ya González dice como dando órdenes, ya buena idea González, ya ven. Ahí estoy. A ver, ¿en qué nos quedamos? En Masa. No se preocupe, González. Masa, ¿está por ahí? Sí, Miss, aquí estoy. Ahora sí la veo. Ya. A ver, cuéntame cómo procede el descuento de la cuota sindical en el sector público. El descuento de la cuota sindical procede de manera expresa. ¿Perdón? Procede del documento de manera expresa.
tiene que estar escrita, notificada y firmada. A ver, recapitule, tiene la idea, pero como que me dice palabras sueltas. Quiero que me dé toda una oración completa. Tiene que estar de una manera expresa, tiene que estar de una manera escrita y notificada, firmada, bajo la ley de la Muy bien. Muy bien. Moreira. Buenas noches. Moreira, buenas noches. ¿Qué es el principio de autonomía de la regulación colectiva? Yo no lo veo, Moreira, pero como mi internet está medio falloso hoy, no voy a hacer incidente. ¿Me puede repetir la pregunta? No la escucho bien. ¿Qué es el principio de autonomía de la autorregulación colectiva? Son asociaciones que se crean sus propios estatutos. Tienen la posibilidad de negociar con los empleadores o contratos A colectivos. ver, yo le pregunto por un principio. No me puede decir que es una organización, el principio. ¿Qué es el principio de autonomía y regulación colectiva? Son asociaciones del trabajador que se rigen por su propio estatuto. Tiene la idea, pero lo plantea mal. Yo le pregunto por un principio y usted no me puede decir que el principio es una organización. No sé si me explico. Los principios del derecho son lineamientos o directrices generales. Y una organización sindical es otra cosa. Entonces no podemos decir que un principio es una organización. El principio de autonomía de la autorregulación colectiva es aquel mediante el cual las organizaciones tienen la potestad, y escriba todo lo que usted dice, de Para definir. crearse, de tener sus propios estatutos, etc. Insisto, tiene la idea, pero tiene que ajustar un poco. Tiene 8. Pacheco. Presente, abogada. Buenas noches. Hola. A ver, Pacheco. ¿Cómo procede o en qué documento se encuentra cómo hacer la liquidación de una organización sindical? En los estatutos. Muy bien. Gracias. Pérez, Katiuska, perdón, Mercedes. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Mercedes. Cuéntame cómo se financian las organizaciones sindicales. ¿Cómo se financian? Las organizaciones sindicales. Se financian por las cuotas de los que están debidamente integrados en la asociación. Muy bien, excelente. ¿Quién le toca? Rosales Vera. Rosales. No está. Salazar Torres. Presente, abogada. Explíqueme, por favor, Salazar, la diferencia entre disolución y liquidación de una organización sindical.
disolución y liquidación de una organización sindical. Disolución es la extinción jurídica de la relación de trabajadores. ¿Ya? Y la liquidación es un conjunto de operaciones para transformar en dinero los bienes y derechos a pagar y pagar con ese dinero las deudas. Muy bien, Salazar. ¿Segura? Segura, cuénteme, ¿quién es la autoridad competente para registrar las organizaciones? Cuando recién nacen las organizaciones sindicales, ¿quién es la autoridad competente para registrar? Director Regional de Trabajo. Ya, tiene 10. Serrano. Aquí, doctora. Serrano, ¿quién es la autoridad encargada de disolver una organización sindical? Eso se da en juicio sumario a través de un juez de trabajo, del domicilio donde... Muy bien. Valle. Presente, mi hijo, que estoy. Valle. Explícame qué garantía tienen los trabajadores al momento de constituirse. Al momento de constituirse, Acuérdense que yo les dije que constituirse a la empresa. ¿Perdón? El respeto del derecho y el respeto de sus derechos. Escucho entrecortado, pero tal vez es mi internet. De constituirse. ¿Sí me escucha? Sí, yo sí la escucho. Sí. Pero apague su micrófono. Hola. Es que parece que me tiene que silenciar. Ya. La libertad de asociación y se garantiza el proteger la creación. No lo entiendo. Escríbame, por favor, la respuesta. Ya. La libertad de asociación. ¿Qué garantía se activa una vez que ellos notifican al inspector de trabajo de su voluntad de constituirse en una organización sindical? Rosales, voy por el valle. Tiene que esperar a que yo retorne para poderle tomar lección. Muy bien, Valle, previsión de despido. Vera. Buenas noches, abogada. Vera, cuéntame qué garantía tienen los dirigentes sindicales una vez que ya está conformada la organización. ¿Qué garantía tienen los dirigentes sindicales?
La indemnización. ¿Qué indemnización? Y a la vez de no ser despedidos. Tiene la garantía de prohibición La de prohibición despido. del despido. Muy bien, voy a regresar con los que no dieron lección. Álava. Presente, Miss. Ya, ¿dónde está? Ya, Álava. ¿Desde cuándo tienen vida jurídica las organizaciones sindicales? Desde que se inscriben. ¿Cuándo nacen jurídicamente? ¿Sí puede repetir, Miss? ¿Cuándo nacen, jurídicamente hablando, las organizaciones sindicales? ¿Desde cuándo se dice que tienen vida y existencia jurídica? Cuando ya se crean y constan en los registros, en lo inscrito en el registro. Muy bien, el registro del Ministerio de Trabajo. Muy bien, Chávez. Chávez, ¿no se conectó? Bueno, ahora sí ya se le fue el tren definitivamente a Chávez. Guerrero Gonzalo. Bueno, tampoco está conectado. Una vez que empecemos, mejor dicho, una vez que ya termine de hacer esta segunda vuelta, como quien dice, ya no habrá oportunidad de dar la lección. Entonces, Guerrero tampoco pudo dar la lección, lamentablemente. Rosales. Rosales. Presente, abogada. A ver, Rosales, por ahí la veo que anda. Rosales, ¿ante quién los trabajadores presentan toda la documentación para poder constituirse en una organización? ¿Ante qué autoridad? Ante el inspector de trabajo. Inspector de trabajo. ¿Perdón? Ante el inspector de trabajo. Ya, muy bien. Ya he elegido bastante bien. Voy a tomarles asistencia. Recordándoles que cuando digan presente y su nombre también. Aún no les he subido la actividad PAE, las voy a subir hoy en la noche, así que tienen que estar pendientes de ese tema, ¿ya? Álava. Presente, Álava, Miss. Ya, Andrade. Presente, Miss. Arévalo. Presente, Arévalo. Borbor. Presente, Borbor. Castro Jama. Presente, Castro. Chancay. Chancay. Chávez. Presente. Chimarro. Chimarro, presente. Chiriboga. Presente, Chiriboga. Cobo. Presente como. Duarte. Presente, Duarte. Echanique. Presente, Chanique, Miss. Garcés. Presente, Garcés. Gómez Carranza. Presente, Gómez Carranza. Gómez Peralta. Gómez Peralta, presente. González Pico. Presente, González Pico. Guerrero.
Wilcapi. Presente, Wilcapi. Muy bien, Isaza. Presente. Presente, Isaza. León Reda. León, presente, doctora. Muy bien, León Salazar. Presente, abogada. Maza. Presente, abogada. ¿Quién me dijo presente ahorita? Maza. Sí, más. Ya. Moreira. Buenas noches, presente. Buenas noches, Pacheco. Presente. Pérez Mercedes. Presente, Pérez Mercedes. Muy bien, Pérez Doris. Presente. Pinos. Presente, Pinos. Ponce. Presente, Ponce. Rosales. Rosales, se me desconectó de nuevo. Salazar. Presente, Rosales. Ah, ya, Salazar. Abogada, Rosales. Presente, Ya le di. Salazar. Santa Cruz. Presente, Santa Cruz. Segura. Muy bien, Serrano. Presente, Serrano. Valle. Presente. Valle. Presente. Vera. Estoy. ¿Quién dijo Presente, aquí estoy? Vera. Valle. Así está, Valle. Ya, muy bien. Entonces, quienes no están son Guerrero y nadie más. Pero alguien más también no dio lección. Yo, abogada, buenas noches. Chávez, tuve inconvenientes que no pude llegar temprano. ¿Puedo tomar la lección sobre 7? A ver, dígame. ¿Cuándo el número de miembros de una organización sindical amerita que ésta se disuelva? Cuando el número de una agrupación sindical amerita que ésta se disuelva. Cuando no hay un acuerdo entre los miembros. ¿Cuándo el número el de número. miembros de una organización amerita que se disuelva? O sea, cuando no completan el número de miembros, pues. ¿Usted estuvo la clase pasada? Sí, Ya, esto lo vimos la clase pasada. más o menos un 25% ¿De qué? de miembros. Pongo un ejemplo. Mande. Pongo un ejemplo. Un ejemplo, quiere decir si hay en una asociación hay 100 miembros, por ejemplo, y necesita, a ver, ejemplos, si hay el 25% de miembros, sería... Tiene 4. Ok. Bueno, chicos, vamos a... bueno, el señor Guerrero definitivamente no llegó a la elección. Vamos a empezar con la simulación de audiencia. Así que ustedes dirán, coméntenos primero los chicos del grupo. Primero yo les voy a leer el caso mejor para todos. Igual verán que el caso lo subí al CEF y todos hubieran podido descargarlo de ahí y chequearlo igual lo que van a tratar sus compañeros. El caso dice, mediante acuerdo ministerial número MDT-2014-0045, se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la Compañía El Sol S.A. con domicilio en Guayaquil. Al momento de constituirse, el sindicato contaba con un número de 50 trabajadores afiliados. De conformidad con los estatutos del sindicato, la Asamblea General tiene facultad de adoptar decisiones trascendentales, tales como la disolución de la organización. En tal sentido, la Asamblea General Ordinaria de socios del Sindicato de Trabajadores de la Compañía El Sol S.A.
reunida el día 10 de marzo del 2020, contó con la presencia de 6 socios que representan la totalidad de sus miembros afiliados a la organización. Resolvieron por unanimidad la disolución del sindicato de trabajadores, fundamentando en la reducción del número mínimo de afiliados y, por tanto, la imposibilidad de alcanzar los fines de la organización. Este era el caso que tenían los chicos y ahí tienen una serie de preguntas. Entonces, somos todos oídos, chicos. Cuéntenos cuál es el rol de cada uno y todo. Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Sí, sí. Allá. A ver, nuestros roles van de la siguiente manera. Fue escogido de manera democrática, a manera de papelito. Considerablemente me tocó hacer los papelitos y salí juez. El secretario es Víctor. El abogado de la parte de los trabajadores como representante en sí es Carlos Castro. De ahí hay 2 trabajadores que son Galo León y Paulina Gómez, y de ahí el representante único de la empresa El Sol S.A. es Iber Wilcap. Muy bien. Espérame un segundo que me estoy congelando, déjenme ir a bajar al aire, esperemos un ratito. Ya, mil disculpas, nadie me manda a mí a poner eso muy frío. A ver, estamos, entonces. Ya, empezamos, no sé, Sí, sí. los chicos. Si ellos pueden activar el micrófono o ya sería de acuerdo a cómo vamos conformados. Mejor es a partir de cómo vayan interviniendo, porque después puede haber ruido en la casa de alguien. Ya, entonces, bueno. Buenas noches con todos los presentes. Soy la doctora Doris Pérez Flores, jueza de este Tribunal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, quien presidirá la presente audiencia según lo determinan los artículos 332 y 333 del Código Orgánico General de Procesos. Hay una pausa, perdón, discúlpame que le interrumpa. Tal vez no fui muy clara, pero yo me acuerdo que al comienzo enfaticé mucho que estamos medio peleados en nuestra materia con los jueces del Consejo, pero yo les había dicho que disolución de asociaciones sí los llevan los jueces del Consejo de la Judicatura. Entonces sería procedimiento sumario. Sí, ya no estamos no es un tribunal de conciliación y arbitraje. Disculpe que le interrumpa. Es que, bueno, cabe acotar de que nosotros estuvimos pensando mucho este caso, como nos envió ayer en la mañana, estuvimos pensando mucho este caso. Y escuchando todo lo que mis compañeros le respondían de la lección oral, me confundieron, pero en sí, obviamente yo busqué que es procedimiento sumario. Entonces, si me permite comenzar de nuevo. Sí. Y hago la acotación para después no hacernos líos, pero no se preocupe, a ver, vamos rewind, Pérez. Ya. Hay unos estudiantes que me dicen que no se escuchan, no sé si será la red de internet de ellos. Yo lo escucho perfectamente, de hecho mi problema de red parece que te me lleva súper. Ah, ya, listo. A ver, retomemos. Buenas noches con todos.
los presentes, soy la doctora Doris Pérez Flores, jueza de esta unidad judicial con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, quien presidirá la presente audiencia única de procedimiento sumario según los determinan los artículos 332 y 333 del Código Orgánico General de Procesos. Previo a instalar la presente audiencia, señor secretario, sírvase a constatar y verificar si se encuentran presentes las partes procesales y todas las partes notificadas en la presente audiencia. Certifique si nos encontramos en el día y la hora señalada. Además, certifique si los dispositivos informáticos se encuentran en perfecto estado, ya que la audiencia será grabada durante su desarrollo. Buenas noches, señoras juezas y público presente en esta audiencia. La causa que nos aboca es de materia laboral número 0200-2020. Y cumplo con informarles, señora jueza, que se encuentran presentes en esta sala por la parte actora el señor Galo León Cepeda y la señorita Paulina Gómez Carranza, acompañados de su abogado defensor, el doctor Carlos Castro. Y también por la parte demandada se encuentra en representación de la empresa El Sol S.A. el doctor Iber Wilcapi Sánchez. Así también certifico que estamos y nos encontramos en el día y hora señaladas hoy, miércoles 3 de junio del 2020, siendo las 7:59 de la noche. Tenemos, según providencias de fecha 1 de junio del presente año, la realización de esta presente audiencia para el día de hoy, misma que fue debida y legalmente notificada, señora jueza. También certifico que los dispositivos electrónicos e informáticos se encuentran en perfecto estado para la realización de esta audiencia. Muchas gracias, señor secretario. Siendo la hora y el día señalado para la práctica de la presente audiencia y habiendo constatado la presencia de las partes procesales que intervienen en la misma, por consiguiente declaro instalada legalmente la presente audiencia única asignada con el número 0200-2020 que se desarrollará en dos fases, así como le determina el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, audiencia oral pública contradictoria bajo los principios de celeridad, inmediación, contradicción y derecho a la defensa, en la que los actores, el señor Galo León Cepeda y la señorita Paulina Gómez Carranza, acompañados de su abogado, el doctor Carlos Castro Jama, demandan a la empresa El Sol S.A. por el resguardo de las garantías de prohibición de desahucio y despido que mantenían como miembros del sindicato Obreros Somos Más. Mediante la cual el representante de la empresa El Sol S.A., el abogado Iber Wilcapi Sánchez, concederá representante del abogado del doctor Iber Wilcapi Sánchez, representante del Sol S.A., quien debidamente está como procurador común de la empresa. Debiendo los sujetos procesales guardar la cordura y lealtad procesal, además se les pide a los presentes apagar sus dispositivos electrónicos y para no interrumpir el proceso y así poder resolver de la mejor manera. También se les recuerda a los presentes mantener el debido decoro establecido entre ellos, no filmar, no fotografiar, no transmitir la presente audiencia por ningún medio de comunicación o interrumpir de manera alguna. Recordemos que por el motivo de la crisis sanitaria se está dando la presente audiencia con el principio de inmediación por medio de videollamada. Según lo determina el artículo 83 y 84 del Código General de Procesos, por otra parte, la presente audiencia será registrada en audio y video solamente por el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura y reposará en la Secretaría correspondiente. Representando el debido proceso estipulado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y siendo el momento procesal oportuno para resolver sobre las excepciones previas, concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que se pronuncie sobre las mismas. Buenas noches, secretario público presente. Nosotros no hemos presentado excepciones previas, por lo tanto, no tenemos nada que alegar, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. Por el principio de contradicción, le otorgo la palabra a la parte actora para que se pronuncie respecto a las excepciones previas. Buenas noches, señora jueza. Buenas noches, señor secretario. Público presente. Referente a este punto no tenemos nada que alegar.
referente a las excepciones previas. Muchas gracias, señor juez. Una vez escuchada a ambas partes procesales sobre las excepciones previas contempladas en el artículo 153 del Código Orgánico General de Proceso, y al no existir excepción alguna, continuamos con la presente audiencia. Ahora pido a las partes procesales se pronuncien de los vicios que podrían afectar la validez del proceso y le otorgo la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre la validez del mismo. En cuanto a la validez del proceso, esta parte procesal no tiene nada que acotar, ya que se han respetado los principios del debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, la solemnidad sustancial establecida en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Muchas gracias, señor abogado. Por el principio de contradicción, le otorgo la palabra a la contraparte que asimismo se pronuncie sobre la validez del proceso. Gracias, señora jueza. No tenemos nada que alegar referente a la validez del proceso. Solicitamos la declaración procesal, señora jueza. Muchas gracias. Bueno, viendo que han sido escuchadas ambas partes procesales por esta juzgadora, se concluye que no existen vicios ni omisiones que resolver acerca de la validez procesal, ya que se han respetado el debido proceso y la legítima defensa. Por lo tanto, mediante auto interlocutorio, declaro válido el presente proceso. Continuando con la sustanciación del presente proceso, pasamos a la fijación de los puntos de debate. Atendiendo a la demanda y a su contestación, procederé a fijar el punto de debate en la misma, que la fijo en los siguientes términos. Primero, si existe o no la disolución de la Asociación Obreros Somos Más mediante acta constitutiva, si la empresa, el Sol S.A., fue notificada de la disolución por la parte autora competente, y si se ha garantizado la prohibición de desahucio y despido por parte de la empresa. Cabe acotar también que la empresa debió ser notificada por el Ministerio del Trabajo. Por lo cual, pregunto a las partes si están de acuerdo con los puntos fijados. Concedo la palabra a la parte actora. Señora jueza, en este punto no tenemos nada que acotar. Bueno, de igual forma le pregunto a la parte demandada sobre el punto fijado por este juzgador. Gracias, señora jueza. En efecto, la controversia es correcta. No tenemos nada que alegar. Bueno, muchas gracias. Una vez escuchadas las partes procesales, el punto de debate queda establecido en los términos ya indicados anteriormente. Continuando con el proceso, se concede la palabra a la parte actora para que se pronuncie acerca de sus fundamentos de la demanda. Como fundamento de derecho tenemos el artículo de la Constitución, el artículo 6, el artículo 326, numeral 7, numeral 8, numeral 14 y numeral 13. Asimismo, tenemos el artículo del Código del Trabajo 440 y los estatutos del sindicato en mención que está en disputa. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Una vez escuchada la fundamentación a la demanda de la parte actora, se le otorga la palabra a la parte demandada a fin de que se pronuncie a sí mismo respecto a esta parte. Muchas gracias, señora jueza. Con su venia, como consta en la contestación de la demanda, los referidos trabajadores han mencionado que ya no se encuentran asociados al sindicato de obreros Somos Más, lo cual debidamente notificado por la autoridad competente, en este caso por medio del inspector de trabajo, el cual hizo llegar un correo a mi patrocinador donde estipulaba que el sindicato se disolvió mediante asamblea general el 10 de marzo del presente año, donde se hacía énfasis la constancia, en este caso, la firma de los 6 trabajadores que se encontraban afiliados al mismo de acuerdo a los artículos 440 y 441 del Código de Trabajo. También cabe señalar que mi patrocinador no puede dar voz y voto en las decisiones tomadas por el sindicato, ya que la misma ley no lo faculta ni le otorga atribuciones. Hasta aquí mi intervención.
Gracias, doctor. Debo poner en conocimiento de las partes procesales que nuestra legislación prevé métodos alternativos a la solución de conflictos. Uno de ellos es la conciliación con tal virtud, siendo el momento procesal oportuno, consulto a los sujetos procesales si hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Le recuerdo que cualquier propuesta formulada por parte de ustedes, esta no va a incidir en la decisión final que esta juzgadora llegue a tomar y que se lo refiera dentro de esta audiencia. Será estrictamente confidencial. En tal virtud, quisiera escuchar a la parte demandada a través de su abogado, el doctor Iber Wilcapi, si tiene alguna propuesta con la finalidad de llegar a un acercamiento respecto a esta fase de conciliación. Le otorgo la palabra. Gracias, señora jueza. A ver, los actores no se les ha vulnerado ningún derecho. Por lo tanto, no existe ningún tipo de indemnización a pagar. En todo caso, lo que afirmamos se comprobará en las pruebas que serán anunciadas oportunamente y pues no estaríamos dispuestos a otro tema de conciliación. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Estimado doctor Iber Wilcapi, le recuerdo que no estamos juzgando el fondo del asunto, sino creando un espacio que nos permita llegar a una posible conciliación, siempre y cuando exista la voluntad de ambas partes. En este sentido, le concedo la palabra al abogado doctor Carlos Castro. Señora jueza, de mi parte y de parte de mis patrocinados, le damos las gracias por dar en este espacio, tener la predisposición para establecer el diálogo. Pero como escuchó al abogado de la parte demandada, ellos no tienen ningún interés de propiciar un acuerdo de conciliación. Hasta aquí mi intervención. En ese mismo sentido, estimado abogado de la parte actora, reitero que no estamos analizando en esta sentencia a quién le asiste la razón, sino queremos propiciar un ambiente de conciliación entre ambas partes procesales para así buscar una conciliación. En vista de que no se encuentra presente el representante legal de la empresa, el Sol S.A., y por medio de la representación del señor Iber Wilcapi, me gustaría escuchar a los trabajadores, el señor Galo León Cepeda y la señorita Paulina Gómez Carranza, en cuanto a si existe alguna propuesta por parte de ellos o acercamiento con la finalidad de llegar a una conciliación. Los escucho. Muy buenas noches, señora jueza. Muy buenas noches, sala. Habiendo escuchado las palabras del abogado, la parte demandada, nosotros como trabajadores nos acogemos a hacer respetar nuestros derechos, a que no se vean vulnerados la garantía por prohibición a desahucio y despido. A continuación, mi compañera Paulina. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, yo sí tengo algo que acotar. El día que se manifestó el acta de disolución del sindicato, mi compañero Galo y yo nos encontrábamos laborando aún en la empresa. Por ende, no teníamos conocimiento alguno de que nuestro sindicato se iba a disolver. Por eso me parece muy injusto que estemos pasando por estos momentos y no nos permitan seguir unidos. Aparte de que disuelven el sindicato, también nos están perjudicando, porque al momento de quitarnos nuestras garantías y nuestros derechos como somos partes de un sindicato, podemos estar expuestos a ser desempleados y a ser desahuciados. Por eso, si es que la parte actora nos está manifestando de que no va a existir alguna conciliación, entonces considero de que apenas termine este caso, nosotros por vía judicial vamos a tomar las riendas. Bueno, habiendo escuchado a los trabajadores y les insisto a las partes procesales, esta es una oportunidad para conciliar. Me parece que si ustedes lo consideran darles algunos minutos para poder tomar en cuenta este momento y llegar a una posible conciliación y dar por terminado por un acuerdo este conflicto, le otorgo la palabra a la parte demandada. Por esta parte, no queremos hacerle perder el tiempo, señora jueza. Usted, señor abogado de la parte actora. Señora jueza, creo que la posición de mis patrocinados ha sido clara. Han acudido hasta esta judicatura con el único fin de que usted sea quien, mediante sentencia, establezca si se ha vulnerado o no las garantías y los derechos de los mismos. Gracias, señora jueza.
Muy bien. Atento a lo que ustedes en calidad de sujetos procesales. Se evidencia que no existe ninguna posibilidad de conciliación respecto a aquello, el tema de controversia. Entonces, seguimos con el correspondiente trámite sumario. Continuando con el proceso, se le concede la palabra a la parte actora para que anuncie en el orden de su práctica de prueba que ha solicitado a nombre de sus patrocinadores. Tiene la palabra. Señora jueza, como prueba, pongo la acta constitutiva, los estatutos, la lista de los asistentes, pero debo recalcar que en los estatutos, en el numeral, en el artículo 49, en uno de esos literales, es claro y preciso, que dice que se debería haber por lo menos 2 sesiones de Asamblea General, la cual no solo hubo una. Además, como lo indicó la señorita Paulina, no fueron notificados y parte del numeral siguiente del mismo artículo de los estatutos señala que se tenía que haber notificado a cada socio por medio de comunicaciones en prensa, lo cual tampoco fue hecho. Esas son mis pruebas, señora jueza. Muchas gracias, doctor. Una vez escuchado a la parte actora, se le otorga la palabra a la parte demandada a fin de que anuncie el orden de las pruebas que se practicará en la presente audiencia en conformidad con lo dispuesto al artículo 80 del Código Orgánico General de Procesos. Señora jueza, en parte tenemos prueba documental. Esto está informado por la autoridad competente en materia laboral. El Ministerio de Trabajo, en donde certifica la disolución del sindicato obrero Somos Más. Como prueba digital, también constamos con el correo donde se corrobora el envío por parte del inspector de trabajo, la copia de la acta de disolución del mismo sindicato. Asimismo, la renuncia por el sindicalista, el señor Marco Antonio Vera Delgado, quien como dirigente del sindicato, pues constaban las 6 firmas que acreditan la disolución. Gracias, señor abogado. Se concede nuevamente la palabra a la parte actora a fin de que se pronuncie respecto al anuncio probatorio que ha hecho la parte demandada. No tengo nada que acotar respecto a las pruebas, pero sí quisiera que se le conceda otra vez la palabra a mis defendidos para que ellos expongan su punto de vista, señora jueza. Bueno, habiendo escuchado la solicitud de usted, señor abogado, se le otorga la palabra a... ¿Se han puesto de acuerdo cuál de los trabajadores va a hablar? ¿O van a hablar los dos o va a hablar uno? La señorita Paulina, señora jueza. Se le otorga la palabra. Buenas noches nuevamente a todos los presentes. Espérenme un ratito, por favor. Buenas noches, perdón por la interrupción. Bueno, considero que en sí nos están vulnerando nuestros derechos porque aparte de salir del sindicato, nos están quitando nuestras garantías y podemos ser despedidos. Entonces, consideramos que el empleador puede tomar medidas que nos afecten. Por eso, si es que no se llega a un acuerdo entre ambas partes para que nosotros nos podamos beneficiar, tanto empleador como trabajador, vamos a tomar todas las medidas que estén en nuestras manos para poder salir adelante, ya que no estamos unidos, pero igual nos apoyamos igualmente. Muchas gracias, señorita Paulina Gómez. Bueno, habiendo escuchado a ambas partes procesales y en la presentación de las pruebas, en cuanto a la admisión de las mismas por parte de los sujetos procesales, en auto interlocutorio, este juzgador resuelve aceptar la versión planteada por parte del abogado representante de la parte demandada de la empresa El Sol S.A. en cuanto a los documentos que se señalan de la disolución del sindicato que han sido presentados en cuanto ha sido verificado por el Ministerio del Trabajo.
Esto como prueba documental. Posteriormente se admite el digital del correo por parte del Ministerio de Trabajo, que también le envió al gerente general de la empresa El Sol S.A. También se admite los documentos del acta constitutiva del sindicato obrero Somos Más y también el acta constitutiva, el acta con las firmas. Ya. Una vez admitidas las pruebas, se le otorga la palabra a la parte actora a fin de que se manifieste referente a esta admisión de pruebas. Gracias, señora jueza. En esta defensa no tiene nada que objetar de acuerdo a la admisión de las pruebas. Hasta aquí mi intervención. Una vez escuchada a la parte actora, se le otorga la palabra a la parte demandada. Señora jueza, esta parte procesal no tiene nada que acotar o mencionar de acuerdo a la admisibilidad de la prueba. Muchas gracias, doctor. Una vez escuchadas ambas partes procesales, considerando el momento procesal oportuno, este juzgador tomará la decisión que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, inciso 8 y en concordancia con el artículo 333, numeral 6 del Código General de Procesos. Podrá dictar resolución debidamente motivada en el caso número 0200-2020 en los siguientes términos. Esta juzgadora se encuentra debidamente investida de jurisdicción en conformidad con los artículos 167 de la Constitución de la República del Ecuador, 150 y 152 del Código Orgánico de la Función Judicial, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Es competente para conocer y resolver la presente causa. Como ustedes saben, se ha llevado mediante el proceso ya que la demanda fue aceptada para reunir los requisitos mediante el artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Proceso. Asimismo, la contestación a la demanda. También se ha visto que no ha sido viciado por la validez del proceso y no ha existido excepciones previas dentro del mismo. Bueno, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, estamos con el debido proceso y el principio de legalidad. Mediante lo expuesto por ambas partes procesales y las pruebas debidamente presentadas, doy lugar al fallo a favor para la parte actora, a fin de que la empresa El Sol S.A. garantice la prohibición de desahucio y despido por parte del empleador hacia los trabajadores que se encontraban afiliados al sindicato obrero Somos Más, a fin de que no se vulnere esa garantía estipulada en el artículo 187 y 152 del Código de Trabajo. En cuanto a la disolución de la asociación, este juzgador no puede resolver dicho problema, ya que no es competente el empleador, ya que si bien es cierto, el empleador no tiene voz ni voto, ni facultad, ni atribuciones interpuestas por el código. Entonces, no puede resolver en cuanto a la disolución de la misma. Señor secretario, por favor, sírvase a dar a conocer en dónde serán notificados los sujetos procesales. Señora jueza y partes procesales, la presente sentencia, debidamente motivada por la autoridad juzgadora, será notificada a las partes procesales en las direcciones electrónicas señalado para el efecto previamente. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 8:20 del 3 de junio del 2020, se da por concluida la audiencia, quedando las partes debidamente notificadas con la resolución en esta misma audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, señora jueza. Muy bien. Previo a que yo realice ciertos comentarios, ¿alguno de ustedes, los de otros estudiantes, tiene algo que comentar o que preguntar a los miembros del grupo? Bueno, tal vez a partir, mientras yo vaya realizando los comentarios, tal vez vayan saliendo ciertas cositas. No terminé de entender por qué hablaban sobre las garantías sindicales y sobre no vulnerar el tema de la prohibición de despido y el tema del desahucio cuando el caso era para ver la disolución de una organización sindical. Evidentemente, una vez que la asociación sindical se disuelve, los trabajadores pierden esas garantías porque acuérdense que son dos garantías que tienen los trabajadores. Una es al momento que se están constituyendo, todos tienen previsión de despido,
Y una vez que ya están constituidos, esta garantía de prohibición de despido la tienen únicamente quienes sean dirigentes sindicales. En consecuencia, se disuelve y se liquida una organización, deja de haber organización, deja de haber dirigentes sindicales y como una consecuencia lógica, deja también de haber las garantías para los dirigentes. Un tema importante, y yo a propósito olvidé también, a propósito no les comenté, es el tema que, bueno, el caso que les planteé fue un caso real. Ustedes, si les hubiera dado el número de la empresa, lo hubieran podido buscar en la página de la función judicial. Ese caso se ventiló por procedimiento voluntario, que a mi criterio es el que debería de aplicarse. Porque como yo les había comentado, el tema de la disolución de una organización no debería tener contradicción, porque al momento en que dejan de tener los miembros, dejan de tener la cantidad de trabajadores, es solamente una formalidad acudir donde el juez y decirle, bueno, vamos a, o queremos autorización para poder disolverlo. Sin embargo, y estaba buscando la resolución, no la tengo ahorita a mano, el Consejo de la Judicatura emitió una resolución indicando que el procedimiento será sumario. Entonces, por eso tenemos ese procedimiento. En una de las preguntas que les había hecho el grupo era si había que, déjenme leerles exactamente la pregunta, era si se debería notificar al Ministerio de Trabajo. Bueno, en el caso real, sí se notificó al Ministerio de Trabajo como terceros, y en la demanda, yo saqué el caso de la demanda de este caso real, la pretensión, insisto, era únicamente la disolución de la Asociación de Trabajadores. El trámite, ya una vez que el juez haya ordenado la disolución, con esa sentencia se va a inscribir en el Ministerio de Trabajo y posteriormente se hace la liquidación de conformidad con lo que está establecido en los estatutos de la organización. ¿Qué pruebas habían presentado en el caso real? Habían presentado el acta de asamblea, mediante la cual constaba evidentemente que el número de trabajadores era mucho menor que el mínimo que está establecido en el Código de Trabajo. El rol que cumple el empleador en este caso, Doris lo dijo en algunas ocasiones, el empleador realmente no tiene mucho que ver o mucho que aportar en este tema, porque acuérdense que se tiene el principio de libertad sindical. Entonces, en virtud de este principio de libertad sindical, son los propios trabajadores los que se van a asociar o no. Y en este caso, peor aún, que ya opera o ya se ha activado una, o se ha encuadrado esta asociación en el número mínimo para que amerite la disolución a través del juez. Los fundamentos de derecho estaban bastante bien los que habían señalado en el punto de la disolución. Sin embargo, les faltó los estatutos. Me pareció interesante que en la demanda, no hice yo la demanda por si acaso, que en la demanda de este caso que les estoy comentando, habían puesto también como fundamento de derecho los estatutos de organización, que ahí obviamente también en concordancia con el Código de Trabajo y los convenios internacionales, referían que la asociación se va a disolver a través de procedimiento sumario. Y obviamente por autorización del juez. Las pruebas ya vimos. Y si el caso en referencia presenta oposición del empleador, yo no lo había pensado inicialmente que el empleador pueda presentar alguna oposición. De hecho, pensé que el grupo lo había entendido así también. Ojo, no es que lo hayan entendido mal, por si acaso. Al comienzo, cuando decían que no había excepciones ni nada, luego cuando estaban llegando a un acuerdo y vi que estaba un poquito controvertido el tema, ya entendí que no lo habían valorado de la misma manera, pero está bien porque fueron un poco más allá del caso. Y sin eso sí que alguien me explique por qué referían el tema del desahucio y del despido. Si los trabajadores igual estaban siendo trabajadores, solo que iban a dejar de... y ojo, los trabajadores que pudieron ir eran
tal vez los dirigentes. Entonces nunca me quedó claro cómo así escogieron 2 trabajadores por ahí para Doctora, quitar. No sé si alguien me muy puede buenas. comentar un poquito. Tomo la palabra. Buenas noches. O Buenas sea, noches, el asunto va referente a que al ya estar separados del sindicato, somos propensos a algún tipo de despido introspectivo. O sea, ese es nuestro temor como trabajadores. Ya al ver disuelto el sindicato, somos propensos a eso. Después de tantos años de labores, digamos que ellos se lavan las manos de esta manera para poder despedirnos. O sea, ese fue el marco más o menos. Bueno, la verdad es que sí, en efecto, una vez que se disuelve la asociación, pierden esta garantía. Exactamente, y digamos que yo soy un vocal del sindicato, o sea, por eso que yo antepongo la demanda, y yo no estuve presente ni mi compañera en esa asamblea que se realizó, y por eso sentimos vulnerados. Ya. Ahí que tal vez hubo, no sé, tal vez no fui muy clara en el caso. Yo en el caso les decía que a la asamblea fueron los 6 miembros, y esos son los 6 únicos miembros de la asociación que hay. O sea, la asociación, déjenme leerles cómo estaba. ¿Cuál es? Sí, reunida el día 10 de marzo, contó con la presencia de 6 socios que representan la totalidad de sus miembros afiliados. Entonces, claro, yo partía del hecho de que, bueno, todos los que estaban afiliados fueron a la asamblea, porque en efecto pudiera haber este tipo de problemas que uno no fue y luego él dice que no estuvo de acuerdo y el compañero tampoco, y se puede hacer un poco más controversial el caso. Pero como dice León, una vez, y como también ya les comenté, una vez que se disuelve la asociación, pierden las garantías. Yo no he visto ningún caso en el cual termine la asociación y se mantengan las garantías, porque insisto, ya no hay, es como una mujer que estuvo embarazada, mientras estuvo embarazada tiene la garantía de prohibición de despido, está en su periodo materno, tiene garantía, está en su licencia de lactancia, tiene la garantía, pero termina la licencia de lactancia y sí, tiene su hijo, pero igual la pueden despedir. Algo así ocurre también con el tema sindical, o sea, termina el sindicato y concluye también las garantías. Muy bien, vamos a seguir viendo las otras preguntas. Esto también ya les comenté. En caso de que el juez declare con lugar la acción, ¿cuál sería el siguiente paso para los trabajadores? Bueno, el siguiente paso, como ya les dije, es inscribir este tema, inscribir la disolución de la asociación en el Ministerio de Trabajo, porque acuérdense que ahí es donde constaba que había nacido la organización. Y tenemos una última pregunta. El tema de las garantías ya lo comentamos. Entonces, si alguien tenga alguna pregunta sobre toda esta parte. Aquí tengo unos mensajes. Santa Cruz, sí, en efecto, pierden. León, dígame. Abogada, que tengo una pequeña duda. Una vez que, digamos, el juez acepta la disolución, esa sentencia es la que se inscribe en el registro, en el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Exacto. ¿La disolución se la hace en el Ministerio de Trabajo o dónde se realiza la disolución? ¿Cómo es este proceso de la disolución? De la liquidación. Eso lo hacen los trabajadores al interno. Internamente se hace el proceso de liquidación. Sí. No se hace de lo que dicen los estatutos. No, eso lo hacen ellos nomás. Internamente ellos, no tiene nada que ver el Ministerio de Trabajo. No, para nada. El ministerio no se notifica nada. No. El ministerio lo único que hace es inscribir esta disolución, pero no intervienen en la liquidación. Ahí les iba a hacer una acotación cuando se estaba hablando y se me fue ahorita. Recuerdo que yo llegué a conocer este caso porque un usuario había ido en su momento a consultarme diciéndome, ¿qué hago? Y esperaba que me lo pregunten ustedes. ¿Qué hago si tuve la audiencia? En la audiencia el juez me dice que ya obviamente se declara disuelta la asociación, pero aún no, porque ustedes saben que las sentencias las notifican por escrito igual. Y si aún no me notifican por escrito, y evidentemente aún no llevo tampoco el documento al Ministerio de Trabajo.
En este interín ya era fin de mes y la pregunta era, ¿les descuento o no les descuento el 1% de la cuota sindical a los trabajadores? Porque era la asociación y en todo caso, bueno, yo sé que ya está disuelta. Aún no está inscrito, pero ya está disuelto. ¿Qué hago? Por cierto, no tuvo problemas. Yo le dije, ya no le sigas descontando, porque en definitiva nosotros sabemos que se disuelve y luego de la disolución se liquida. Entonces, y ya sabemos que es cuestión de días que se formalice la... recordemos luego que todo en principio es apelable. Pero si no hay oposición de parte del empleador, insisto, para mí esto es más como una formalidad. Pero si alguien considera que se le está vulnerando algún derecho, pudiera, en efecto, impugnarlo. Pero bueno, como les decía, en este caso, no se descontó la cuota sindical y se esperó obviamente a tener los documentos y poder inscribir en el Ministerio de Trabajo. Quiero reconfirmar, chicos, que nadie más tenga una pregunta, porque la siguiente unidad ya va a ser contrato colectivo de trabajo, y yo parto del hecho de que ustedes entendieron a la perfección todas las organizaciones sindicales, que es un sindicato, que es un comité de empresa, que es un comité especial, que es un comité central único de trabajadores, porque a partir de eso vamos nosotros a poder entender bien de qué se trata el contrato colectivo de trabajo, porque tiene un procedimiento en la mitad que a veces suele resultar un poquito complejo o confuso. Entonces, los he notado un poquito callados hoy, pero insisto, ¿alguien tiene alguna pregunta de toda la unidad? Tal vez no solamente de la clase de ahorita, pero en general de toda la unidad. Bueno, si nadie tiene preguntas, vamos a avanzar con nuestra unidad de contrato colectivo de trabajo, y hoy únicamente vamos a ver la definición de contrato colectivo. Vamos a ver la definición legal, que la tenemos en el artículo 220 del Código de Trabajo. Me voy a permitir leerlo porque a partir de la lectura vamos a hacer ciertas puntualizaciones. Entonces, tenemos el artículo 220 del Código de Trabajo que nos dice, y voy a ir haciendo las pausas correspondientes para hacer los comentarios. Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras. En la práctica, vemos que el contrato colectivo se da entre una asociación de trabajadores y el empleador. No suele ser práctico este tema de entre uno o más empleadores o asociaciones de empleadores y uno más asociaciones de trabajadores. En la práctica, el contrato colectivo tenemos por una parte una asociación de trabajadores. Cuidado, dicen, mija, es que contrato colectivo porque lo firman los 50 trabajadores que tiene la empresa. No. ¿Quiénes van a comparecer? Van a comparecer los dirigentes sindicales de la organización de trabajadores. Imagínense ustedes qué sería el Ministerio de Trabajo si cuando se va a firmar un contrato colectivo van 300 trabajadores a una organización. Comparecen, insisto, a través de sus representantes. Entonces, y una más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas. Y aquí vamos a hacer otra puntualización importante. Habíamos dicho nosotros que el comité especial surge cuando no hay un comité de empresa. Sin embargo, esta necesidad de tener un comité especial suele estar enfocado en pliegos de peticiones o en casos de paro patronal. Cuando estamos pensando en un contrato colectivo, entendemos que ya hay una organización creada con anterioridad. Es decir, que ya se presentaron los estatutos, ya se presentó el acta de asamblea constitutiva, que ya se hizo todo el trámite que ya vimos en el Ministerio de Trabajo, y ya tiene vida jurídica esta organización de trabajadores.
Por eso dice, o asociaciones de trabajadores legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme las cuales han de celebrarse en lo sucesivo entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. ¿Qué quiere decir estas tres líneas que parecieran como un trabalengua? El contrato colectivo establece el marco normativo que va a regular en lo posterior todas las relaciones de trabajo en esa empresa. Es decir, todos los trabajadores están amparados por el contrato colectivo de trabajo. No, pero yo no estoy sindicalizado, yo no estoy de acuerdo con el derecho de organización, es irrelevante. Usted, como trabajador, pasa a formar parte o pasa a estar cubierto en este gran paraguas que es el contrato colectivo de trabajo. Por eso dice, y recapitulo la lectura, establece las bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. Ojo, el contrato colectivo no es que deja sin efecto o deroga, por decirlo de alguna manera, el contrato individual. El contrato individual sigue vigente, lo que hace el contrato colectivo es incorporarse al contrato individual y forma un marco regulatorio puntual, o sea, en esa misma empresa, que regula la relación jurídica entre el empleador y los trabajadores. Insisto, ¿qué tenemos primero? ¿Quiénes van a intervenir? Una organización de trabajadores por una parte y el empleador por otra. Son los dos los que se obligan. El contrato colectivo no deja sin efecto un contrato individual, lo que hace es complementarlo. Ya vamos a ver luego qué disposiciones tiene el contrato colectivo para entender un poco mejor cómo es esto de que lo complementa. ¿Y por qué digo que no lo deja sin efecto? Porque puede ser que mi contrato individual diga Olga Castro se va a desempeñar como abogada, va a ganar tanto y va a tener tal horario. Esas cláusulas no van a ser reemplazadas por un contrato colectivo. El contrato colectivo no va a decir León es, bueno, voy a poner un cuadro, León es abogada, gana tanto y este es el horario. Pérez es asistente del abogado, gana tanto y este es el horario. No. Esas condiciones ya puntuales van a seguir estando dadas por el contrato individual. Lo que va a hacer el contrato colectivo, reitero, es complementar la relación del contrato individual. Un tema importante, y se los dejo para que lo piensen, aunque más adelante les voy a poner una lectura en la plataforma, es que buena parte de la doctrina está en desacuerdo con la denominación de contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen contrato, ¿y qué es lo primero que uno piensa? Es un acuerdo de voluntades. Está el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Entonces las partes, en virtud de esta autonomía libre y voluntariamente, suscriben un convenio. Sin embargo, el contrato colectivo no siempre es tan voluntario como parece. Y vamos a ver después que hay la posibilidad de que esta negociación de contrato colectivo, o que esta, no quiero decir disputa, pero que este trámite hasta que el contrato colectivo esté vigente, pueda estar puesto a conocimiento de un tribunal de conciliación y arbitraje. Y el tribunal decide. Entonces, imagínense ustedes, si yo digo un contrato, es como que a mí un tribunal me estuviera obligando a suscribir un contrato de matrimonio, suscribir un contrato de compraventa. No nos cabe eso en la cabeza desde un punto de vista general contractual. Por eso es que, insisto, se dice que no es un contrato per se, porque puede ser que el empleador no esté de acuerdo, pero que al ser puesto en conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje decida la aplicabilidad del contrato colectivo y en consecuencia va a ser obligatorio para las partes. Entonces ya vamos a ver en qué escenarios si tengo 100% detallado o 100% evidenciado el tema de la voluntariedad y en qué casos no. Cuando se llega a un acuerdo con el contrato colectivo, pues maravilloso, hay voluntad.
se negocian ciertas cláusulas, se elimina una parte, se agrega otra, etcétera, se puede ir viendo, pero cuando no ocurre y este contrato colectivo es puesto a conocimiento de un tribunal, el tribunal decide. Entonces ahí, insisto, ya se desdibuja un poco este tema de la autonomía y la voluntad de las partes. Un tema importante es, yo les dije, tengo la organización de trabajadores y tengo el empleador. ¿Qué organización de trabajadores es la encargada de presentar proyectos de contrato colectivo? Están, no sé si dormidos, no sé si están muy atentos. Abogada, el comité de empresa. Muy bien, excelente, el comité de empresa. Entonces, entendemos, y aquí ya lo vamos uniendo, como yo les decía, con lo que ya vimos antes, el comité de empresa o la asociación mayoritaria, yo les he dicho un montón de veces que los trabajadores a veces se llaman como quieren. Ustedes mismos en el caso me le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre, me parece. Los trabajadores se llaman como quieren y tal vez no se llaman comité de empresa, pero son la asociación mayoritaria. Entonces, ellos van a ser los que firmen el contrato colectivo y obviamente no va a ir todo el comité de empresa, va a ir solamente quien tenga la representación legal. ¿Que dónde encuentro quien tiene la representación legal? En los estatutos del comité. Por eso es que les digo que entender contratación colectiva, para entender contratación colectiva es fundamental que yo entienda previamente todos estos lineamientos sobre las generalidades de las asociaciones de trabajadores. ¿Qué más nos dice el artículo 220? El contrato colectivo ampara a todos los trabajadores de una entidad o empresa sin ningún tipo de discriminación, sean o no sindicalizados. Esto es lo que ya les había comentado y ahí es que se entiende un poco mejor por qué se les descuenta la cuota sindical a todos. Porque si el contrato colectivo beneficia a todos también. Entonces todo se va articulando en este punto. Vamos a ver hasta el 221 y ahí nos quedamos, que es lo que ya les había comentado. El 221 dice asociación con la que debe celebrarse el contrato colectivo. Y dice, en el sector privado el contrato colectivo deberá celebrarse con el comité de empresa. Que decíamos, y de ahí dice, de no existir con la asociación que tenga el mayor número de trabajadores afiliados, siempre que ésta cuente con más del 50% de los trabajadores de la empresa. Lo que les decía, comité de empresa o en su defecto la asociación mayoritaria, la que tenga la mayor cantidad de trabajadores afiliados que representen la mitad más uno del total de los trabajadores de la empresa. Continúa el artículo. En las instituciones del Estado, entidades y empresas del sector público o las del sector privado con finalidad social o pública, el contrato colectivo se suscribirá con un comité central único. Era lo que yo les decía cuando hacía este gran cuadro de las asociaciones que teníamos por una parte sindicato, comité de empresa y comité central único. Acuérdense que yo les decía, el comité central único es como el comité de empresa, pero para el sector público. Este es el artículo que fundamenta lo que yo les contaba en su momento. Suscribirá con el comité central único conformado por más del 50% de dichos trabajadores. Le dice, en todo caso, sus representantes no podrán exceder de 15 principales y sus respectivos suplentes, quienes acreditarán la voluntad mayoritaria referida. Eso es una disposición general, no nos va a sumar ahorita que estamos hablando de contrato colectivo. Les voy a pedir que para la próxima clase vengan leyendo el convenio 154 de la OIT. Se los voy a escribir aquí en el chat. El cual trata sobre negociación colectiva, porque vamos a ver dentro del procedimiento de contrato colectivo, vamos a ver que hay una parte, que para mí es la más interesante del contrato colectivo,
que se denomina negociación colectiva, y es aquí donde la OIT ha puesto gran parte de sus esfuerzos para poder tratar de definirla y entender un poco más ampliamente de qué se trata. No sé si alguien tenga alguna pregunta de la definición de contrato colectivo. Hoy día hay días en los que ustedes están preguntoncísimos que no me dejan a mí para avanzar en nada, y hay días en los que, no sé si ya se cansaron mucho de la hora anterior o qué, pero hay días en los que no quieren, con suerte, dice presente. Dígame, Ponce. A ver, quisiera que me dé un ejemplo. Por ejemplo, escúcheme, no sé si estoy equivocado, pero TIA, que tiene muchos trabajadores, o mi comisariato, puede formar una asociación, los trabajadores, como ya sabemos. Entonces, si hay un comité, el comité va y ¿cómo hace la petición? Pero es que usted se me está adelantando, pues recién estamos viendo la definición, luego vamos a ver la próxima clase, sobre esto vamos a ver como unas 3 semanas, un mes. Vamos a ver que se reúne el comité, que tienen un borrador de proyecto, que luego el proyecto pasa al Ministerio de Trabajo, luego se habla de la negociación, luego se ve si hay acuerdo o no hay acuerdo, es decir, sobre esto vamos a hablar un montón. No corramos. Ya, ok, que igual pues me tiene con esa expectativa el contrato colectivo. A mí me gusta más la unidad de conflicto colectivo, pero es una de las unidades más interesantes del sílabo, porque ya empieza a tener un poco más de práctica lo que hemos visto. La primera unidad es como un poquito cansón, porque son requisitos que dice, que no dice, que tiene que tener, que no, que papeles hay que llevar. Ahora es que ya empieza lo bueno, como quien dice. No sé si alguien tenga una pregunta de la definición. Bueno, chicos. ¿Puede volver a repetir? No, es que no trato de unir la idea. Eso que usted refirió que se debe celebrar entre una o más empleadores y o asociaciones, una o... Sí, el Código de Trabajo dice al inicio del 220 que puede celebrarse entre uno o más empleadores y una o más asociaciones de trabajadores. Pero yo les decía que en la práctica yo jamás he visto un contrato colectivo suscrito entre varios empleadores. Me parece que si con un empleador es complejo llegar a acuerdo, imagínense con varios empleadores, debería ser dificilísimo. Entonces, en la práctica, el contrato colectivo se firma entre el empleador y la asociación de trabajadores. Por ejemplo, estamos en la empresa, su compañero dijo, mi comisariato. El contrato colectivo se va a celebrar entre el representante legal de mi comisariato y el representante legal del comité de empresa de los trabajadores de mi comisariato, que va a ser, por ejemplo, el secretario general según los estatutos. Entre estos dos, más el director, luego vamos a ver que tiene una formalidad que lo firma también el director, pero en todo caso, estos dos son los que se obligan. El empleador por una parte y por otra parte la asociación de trabajadores, los trabajadores en general. Siento que no le quedó totalmente claro. Doctora, una pregunta. ¿El director regional de trabajo? Sí. Luego vamos a ver que en cuanto a firmas, tienen que haber estas 3 firmas. Empleador, trabajadores, representados por su dirigente, y el director regional de trabajo. Gracias. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no me quería adelantar hasta eso todavía, pero quienes se obligan son el empleador y la asociación de trabajadores. Ellos son las partes. ¿Y cuando es un comité central? Igual. Siempre lo tiene que firmar el director regional de trabajo o su delegado, y lo va a firmar el empleador, obviamente representante legal, y los dirigentes sindicales del Comité Central Único de Trabajadores. Gracias. Voy a generarles el acta de asistencia y ya los libero. Les voy a poner la nota a los chicos. Estuvieron bastante bien, algunas cositas me las fueron confundiendo, pero está bien porque es parte de la actividad que ellos.
Entonces están bastante bien, tienen 10. Y me gustó que yo noté que estudiaron el caso, aunque estuvieron un poquito tiempo, pero lo estudiaron, entonces eso es importante. Wilcapi y Castro tienen una actividad extra. ¿Ya? Entonces, cuando socialice notas de este segundo corte, recuérdenme que tienen este bono para poder, qué sé yo, si tienen 8, poder mejorar esa calificación con este bono que tienen los dos, ¿ya? Déjenme generarles el acta y ya los libero. Y en la segunda hora todos van a tener asistencia. Ya está generada la segunda hora. Hoy les voy a subir el PAE. Por favor, estén pendientes del PAE. Va a ser algo breve para que no tengan, porque tienen poco tiempo también para hacerlo, ¿ya? Cualquier cosa, chicos, estoy disponible al correo electrónico, ¿ya? Se cuidan. Gracias, Miss. Gracias, Miss.